El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que uno de los problemas que más le incomodan y le importan, el gran tema de la inseguridad ciudadana, está plagado de falsedades? Y que si seguimos haciendo caso a esas falsedades nunca vamos a tener una solución y el problema va a empeorar. La inseguridad ciudadana es un problema absolutamente real. La gente tiene todo el derecho a quejarse de que puede tener asaltos, atracones, robos, diferentes formas de inseguridad ciudadana. Y las cifras han crecido significativamente en América Latina. Esto es absolutamente real y tienen derecho a exigir a los gobiernos, a la justicia, a los poderes públicos respuestas a este problema. Pero hay muchas falsedades en el modo en que algunas élites muy poderosas en América Latina presentan el problema y sus soluciones. Vamos a ver 5 de esas falsedades. Primera falsedad, que el problema se resuelve con lo que esas élites llaman la mano dura. Les han propuesto líderes políticos, demagógicos, algunos partidos, sectores económicos con mucho poder económico, medios masivos de comunicación, les han propuesto: hay que meter presos a todos los chicos menores de edad que cometan delitos. Se lo llama bajar la edad de imputabilidad, porque de acuerdo a toda la legislación internacional a la que están adheridos casi todos los países de América Latina, no se puede meter preso a un menor. Porque se supone que un menor no es responsable por actos en los que toda la sociedad ha colaborado para ponerlo en una situación infortunada. Denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y además solicita al gobierno de Chile velar por la protección de los infantes y adolescentes. La mano dura dice meter presos a los menores. La mano dura dice alargar las penas. La mano dura dice no dejar salir de la cárcel. La mano dura dice llenar de policías todas las áreas posibles de los centros urbanos. Suena efectivo todo esto. Es una estafa gigantesca. No hay ninguna relación entre llenar las cárceles de niños que cometen pequeños delitos, de jóvenes que cometen pequeños delitos y las tasas de delictualidad. O sea, eso no baja ni mejora la inseguridad ciudadana ni baja la delictualidad. ¿Y por qué no la baja? Porque es una simplificación mentirosa del problema. Los estudios internacionales muestran que hay 2 tipos de criminalidad.
Uno son las bandas del crimen organizado, el narcotráfico, que es la principal de todas, las bandas de secuestro de personas, de robo de automóviles, las bandas que trabajan junto con sectores de la policía, creando territorios libres de protección para que se puedan desarrollar crímenes, traficando con personas. El crimen organizado requiere la respuesta más vigorosa de la sociedad, todo el peso de la ley. Hay que desarticular las bandas criminales y un aspecto central de ello es eliminar las complicidades entre la policía y las bandas criminales. Pero hay otra delictualidad muy importante en América Latina, que es la delictualidad joven. Pequeños delitos de niños y jóvenes pobres que después se pueden transformar en delitos mayores y finalmente pueden llegar a formar parte del crimen organizado. Esa delictualidad joven tiene causas muy concretas. Si uno se pregunta, ¿por qué un niñito de 12 o 13 años de edad le roba la cartera a una persona? ¿O por qué dos chicos de 15 o 16 años de repente aparecen asaltando a un pequeño almacén de barrio? Un chiquito de tan solo 12 años, protagonista de un homicidio. La pregunta última es ¿quién es el responsable? El autor material es él. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué lo empujó a cometer la matanza? Según Red Solidaria, 1,5 millones de chicos viven en hogares donde hay armas. ¿Cómo llegan a esa situación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos chicos llegan a esa situación? ¿Qué causas comunes hay detrás de los chicos que llegan a esa situación? Hay 3 causas centrales. En primer término, la falta de educación. Cuanto más educación, menos delictualidad. En segundo lugar, la falta de trabajo. Cuanto más posibilidades hay de ganarse la vida decentemente, menos delictualidad. Y en tercer término, la falta de familia. Cuando hay una familia, la familia titorea, protege, cubre e impide que se llegue a los delitos. Cuando no hay familia, no hay quien oriente moralmente y quien cuide. Meter presos a los niños no soluciona la pobreza infantil, ni la falta de educación, ni la falta de trabajo, ni la falta de la familia. Las agrava, porque van a quedar después en una condición mucho peor. Y así se dan los hechos. La mano dura no soluciona nada. Es antiética totalmente porque todo niño y todo joven merece oportunidades de retornar al camino. Eso lo plantea el texto bíblico incluso para todos aquellos que cometen faltas, mucho más para niños y para jóvenes. Pero además es totalmente ineficiente, no resuelve el problema. Hay que atacar las causas del delito. Segundo, echarle la culpa a los jueces. Decir la culpa del delito la tienen los jueces que les dan penas no suficientemente prolongadas y entonces los delincuentes salen de la cárcel y vuelven a cometer delitos. ¿Saben ustedes? No funciona así en la realidad. En los Estados Unidos las estadísticas dicen es uno de los países, el país desarrollado con más delitos del mundo. Las estadísticas dicen que todos los que salen de la cárcel vuelven a la cárcel en 2/3 partes, 2/3 de ellos en menos de 3 años. Se investigó por qué. Cuando se llegó a la cárcel siendo joven o menor, en muchos casos es la desesperación por la falta de trabajo, de educación, de ninguna esperanza.
Si se está en la cárcel y se sale de la cárcel y se va a buscar trabajo después, las posibilidades son inexistentes. Nadie le da trabajo a alguien con un prontuario. Por lo tanto, la posibilidad de que vuelva a la cárcel es altísima. Llegaron a esa conclusión y el Congreso de Estados Unidos, hace algunos años atrás, aprobó por unanimidad lo que se llama la ley de la segunda oportunidad. Cuando alguien joven sale de la cárcel, el Estado se comprometió a esperarlo a la salida de la cárcel con un asistente social, con un asistente laboral, con apoyo médico, apoyo psicológico, cobertura para tratar de reintegrarlo a la sociedad. Y saben, es mucho más barato para la sociedad el costo de tratar de reintegrar a la sociedad a los jóvenes que estuvieron en la cárcel, al costo de que vuelvan a delinquir y vuelvan a parar a la cárcel. Así que la culpa no la tienen los jueces que aplican penas que deberían ser mucho más extendidas y entonces se produce la reincidencia. La culpa la tiene el conjunto del sistema que trata a aquellos jóvenes que cometen delitos menores de la manera más aberrante y casi los empuja de nuevo por el mismo sendero. Tercera estafa, decir que el tema es exclusivamente el tema de la droga. El tema de la droga es más complejo. La droga es una de las peores amenazas contra el género humano. Y cualquier niño o joven que entre en el circuito de la droga entra en el infierno. Pero ¿saben ustedes? Muchas familias pobres en villas miserias argentinas, en favelas en el Brasil, en otros lugares de la geografía pobre de América Latina, quieren sacar a los chicos de la droga. ¿Y se puede sacar a alguien de la droga? Se puede, absolutamente. Hay métodos avanzados, hay grupos terapéuticos, hay muchos desarrollos nuevos. En los Estados Unidos llegaron a la conclusión que alguien que cae en la droga no hay que meterlo en la cárcel, hay que darle un tratamiento, es mucho más ético y mucho más barato. En América Latina casi no existen los tratamientos. Así que es una falacia tomar las consecuencias finales del problema sin ir a sus causas. En cuarto lugar, se dice tenemos que copiar a los que aplican tolerancia cero. Es mentira que tolerancia cero da algún resultado. En los lugares donde se ha aplicado, la situación en general tendió a hacerse mucho peor. En las ciudades en donde romper un vidrio es penado con grandes penas de cárcel, en donde las más pequeñas infracciones, estar en la calle pidiendo limosna, es penado con pena de cárcel. Y hay ahora algunos proyectos en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, de sectores extremadamente conservadores de la sociedad, de meter presos a aquellos que están limpiando vidrios de autos o estacionando autos en tareas que son tareas de pura supervivencia. Las ciudades del mundo que han logrado controlar totalmente la inseguridad, en donde se puede sentirse absolutamente seguro, son ciudades como por ejemplo Oslo, o Helsinki, o Gotemburgo, o Estocolmo, en los países nórdicos, en los países escandinavos, en donde, curiosamente, el número de policías es el menor en relación al número de habitantes de ningún otro lugar del planeta. O sea, tienen muy pocos policías y, sin embargo, las tasas de delincuencia son las más bajas del planeta.
Y la quinta y última falsedad es la promesa fácil de que se va a bajar de un día para el otro si se apela a la mano dura. Porque saben ustedes, si se persigue a los jóvenes pobres, que es lo que en definitiva pasa con la mano dura, si no en lugar de dárseles oportunidades de trabajo y de educación, su único destino es ser sospechosos y las cárceles, se los está empujando a ser reclutables por el narcotráfico y por el crimen organizado. Ahí se unen los dos tipos de delictualidad. Los jóvenes desesperados, y en América Latina resulta que 1 de cada 5 jóvenes es joven acorralado, está fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo, son vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado. Estas 5 falacias confunden a la gente. Esta falacia de decir que la mano dura va a resolver todo. Esta falacia de echarle la culpa a los jueces. Esta falacia de decir de que es un tema de drogas sin dar ninguna solución. Esta falacia de decir que se resuelve con tolerancia cero y eso es lo que hacen quienes han hecho bien la tarea de construir seguridad ciudadana. Y esta falacia de engañar a la ciudadanía con la idea de que de un día para el otro va a cambiar la situación votando a candidatos de extrema derecha o ultraconservadores. Hay solución, desde ya que hay soluciones para el problema de la inseguridad ciudadana. Están casi a la vista. Cuanto más educación, menos inseguridad ciudadana. Si todos los jóvenes de América Latina terminaran el colegio secundario, bajarían totalmente las tasas de inseguridad ciudadana. Cuanto más trabajo para jóvenes excluidos, menos inseguridad ciudadana. Planes muy interesantes como los planes de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Argentina, de dar empleo a personas jóvenes que salen de las cárceles en el sector público. Lo que hace Costa Rica, que es todos aquellos que están en una cárcel se organizan en empresas con el apoyo del Estado y el Estado compra a esas empresas productos que el Estado necesita. Los presos trabajan durante el tiempo que están en la cárcel en empresas privadas y reciben remuneración y beneficios. Después que salen de la cárcel, muy pocos reinciden después de haber tenido esta posibilidad. En estas salidas, educación, trabajo, protección a la familia. Acá está el centro. 2/3 partes de los delincuentes jóvenes vienen de familias rotas, muchas veces rotas por la pobreza. Si se protege a la familia para fortalecerla, a las familias pobres particularmente, se está protegiendo la mayor unidad preventora del delito que puede tener una sociedad. Donde hay familia, habrá transmisión de valores morales, habrá tutoreo, habrá cuidado de los jóvenes y se evitará que caigan en la delincuencia. ¿Y todo esto puede funcionar en el corto plazo o necesita largos plazos? Cuando los partidarios de la mano dura sienten que todos sus argumentos no tienen ningún respaldo en la realidad, recurren a este último y sexto argumento falaz,
que todo esto es para el largo plazo, pero que hay que darle respuestas a la ciudadanía ya. Todas estas soluciones funcionan en el corto plazo. Vean ustedes, un célebre músico venezolano, José Antonio Abreu, tuvo la iniciativa de rescatar a jóvenes que podían llegar a caer en la delincuencia, jóvenes pobres, ofreciéndoles formar parte de una orquesta sinfónica juvenil. Formó lo que se llama el Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles de Venezuela, hace 30 años atrás. ¿Saben cuántos jóvenes hay en esas orquestas actualmente? 500.000 de jóvenes pobres. Uno de ellos, Gustavo Dudamel, tiene ahora 27 años de edad. Cuando empezó con Abreu tenía 18, 19 años de edad. Es el mejor director de orquesta joven del planeta Tierra. Gustavo Dudamel es el director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Y para conseguir entrada para ver a su Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela con sus niños pobres tocar en el Carnegie Hall o en la Scala de Milán, hay que comprar entrada un año antes. Los jóvenes, cuando se les da oportunidades reales, reaccionan. Los jóvenes pobres, los jóvenes que podrían llegar a ser vulnerables al delito, reaccionan como reaccionó Gustavo Dudamel y los 500.000 jóvenes que están en las orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela. Un ingeniero electrónico notable, Rodrigo Biagio, que era un altísimo ejecutivo de una empresa transnacional en el Brasil, dejó la empresa para construir, sintió que era su deber moral, construir una escuela para programadores en una favela del Brasil. Parecía una empresa imposible, darle a los jóvenes de la favela la oportunidad de aprender programación, que es un trabajo con buenas posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Lleva 800.000 jóvenes preparados en las favelas. Es considerado un héroe del mundo, ocupó la tapa de algunas de las principales revistas del mundo. No tienen que ser personas aisladas. Tiene que ser la política pública que trabaje sobre las causas profundas de la inseguridad. Por un lado, la política pública que descriminalice totalmente a la policía, que la profesionalice, que la remunere bien, que le dé estímulos para que la policía enfrente al crimen organizado, que moralice y que depure y que afiance la justicia para que la justicia castigue como corresponde al crimen organizado. Pero por otro lado, la política pública que distinga y que trabaje sobre las causas por las que tantos niños y adolescentes pobres están acorralados, que trabaje sobre las causas estructurales de la pobreza. Los de la mano dura quieren evitar que se trabaje sobre las causas estructurales de la pobreza, porque no quieren cambiar nada, quieren que el 1% siga concentrando el 50% de la riqueza de la sociedad en el mundo. Si usted quiere seguridad ciudadana, salga a las calles a pedir más educación, más familia, más trabajo para los jóvenes. Se puede mejorar la seguridad ciudadana. Está mejorando en todos los países que aplican este modelo, el modelo de inclusión y de integración. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.
millones de personas